Paz y bien, queridos hermanos. En este cuarto domingo de Cuaresma, las lecturas nos ayudan a adentrarnos en lo que significa el vivir al lado de Cristo. Los grandes acontecimientos de nuestra vida no solo hay que narrarlos, sino hay que meditarlos. Si nos pasa algo serio en la vida, no es solo para recordarlo, conviene preguntarnos ¿qué significa lo que me pasó? Los hechos se convierten en un mensaje que procede de Dios. A veces hemos tenido tribulaciones, dificultades, problemas. Son hechos para reflexionar y para pensar en lo que nos ha sucedido. Con frecuencia nos sucede que lo que parece una desgracia resulta ser algo positivo. A veces las desgracias resultan ser las visitas de Dios. Eso le pasó al pueblo de Dios en la primera lectura. No es un simple destierro lo que le pasó al pueblo de Dios. Fue también una humillación, fue destrucción, vivieron la violencia y todo eso se hizo presente. De este pozo tan profundo vino un gran consuelo. Dios se valió de otro poder para salvar a su pueblo, es decir, los caldeos fueron los que desterraron al pueblo de Dios. Luego los persas, a través de Ciro, otro poder, fueron los que liberaron al pueblo de Dios. Dios hiere y venda la herida. En otros caminos nos libera Dios de las idolatrías y nos permite también experimentar la misericordia de Dios. El pueblo de Dios pudo volver a casa, continuar con su vida. El rey Ciro fue un instrumento de salvación. Y así es nuestra vida de hoy en muchas cosas y detalles. A veces también son grandes hitos, problemas difíciles, y a veces son pequeños mojones, pequeñas caídas en el camino que te permiten volver a casa, reencontrar la forma de volver a Dios, de volver a vivir en y con Dios, de volver a los modos de Dios. ¿Cuáles son los modos de Dios? La alegría, el perdón, la paciencia, la humildad, la sinceridad, la compasión, la justicia, la libertad. Ayuda mucho a profundizar lo que estamos reflexionando si ponemos atención al Evangelio de Juan. Juan nos ofrece una mirada profunda y repensada sobre lo acontecido en Jesús. En Jesús está la salvación. Ya no se trata de mirar a la serpiente como lo hicieron los israelitas en el desierto, sino mirar a Cristo en la cruz. Para eso, mirar a Cristo en la cruz es lo que nos ayuda a pensar nuestros acontecimientos que nos han sucedido y preguntarnos qué significa todo eso. Nicodemo debe aceptar la aparente desgracia de seguir a Cristo y recibir la gracia de Dios. Nicodemo miró a Cristo y se dice que Nicodemo era una persona coherente, una persona que trataba de vivir según la ley y no podía permanecer mucho tiempo en aquella contradicción interior. La contradicción interior era saber dónde está tu bien y continuar eligiendo el mal. De modo que se atrevió a seguir a Cristo, aunque el riesgo podía cambiarle su vida. Podía perder el prestigio que le daba su cargo en el Sanedrín y sobre todo perder la holgada economía con la que vivía. Sin embargo, se armó de valor y buscó a Jesús a escondidas, una noche a solas, aunque indeciso, pero había comenzado su conversión. Alcanzará su conversión desenclavando a Jesús de la cruz y enterrándolo con amor. Nicodemo y José de Arimatea debieron entender el sentido de aquella muerte que sería una resurrección, una desgracia que resulta ser una gracia. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Caminamos hacia la libertad entre venenosos contagios en la vida. Jesús tiene el remedio que puede curarnos. La medicina brota de su costado abierto en la cruz y se llama vida eterna. Las dosis nos facilita Él cada domingo mediante su palabra. El drama actual es que continuamos viviendo entre la luz y las tinieblas.
El olvido de Dios en nuestra vida supone nuestra propia perdición. Por esto, Cuaresma es tiempo de abrirnos al amor de Dios, a la fe en Jesús como Nicodemo. Seguir reflexionando, hermanos, en estas lecturas nos ayuda mucho. Podríamos pensar en las siguientes preguntas. ¿Cómo interpreto los males que me suceden? ¿No crees que podrían convertirse en una bendición? Como a Nicodemo en sus comienzos, ¿me cuesta dar público testimonio de mi fe? La liturgia nos ofrece esta semana de alivio, una semana de conversación marcada por la sinceridad y la cordialidad. ¿Cómo vivo mi vida de oración? Que este cuarto domingo de Cuaresma, Dios nos ayude, queridos hermanos, a iluminar nuestra vida, a visitarle a Él mediante la lectura de su palabra, mediante la participación en la Eucaristía, mediante la oración personal, mediante la visita al Santísimo. Dios, queridos hermanos, siempre nos va a escuchar y todos los males que nos ha sucedido pueden convertirse en bendiciones si nosotros nos acercamos a Dios convencidos de que será así. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, queridos hermanos.